Bien, vamos a trabajar en este momento la homotesia directa. La homotesia directa nos está indicando que va a tener una razón de 2. Bien, cuando vamos a trabajar con la homotesia directa es importante observar dónde tenemos el centro de homotesia. En este caso nos está indicando que hagamos la homotesia de un trapecio. Este trapecio, bueno, hay que completarlo, hay que complementarlo. En esta situación vamos a poner el centro de homotesia de este lado. Es un punto que se va a llamar O. Y vamos a poner cada uno de sus vértices A, B, C y D. Recordemos que la homotesia directa es proyectar una figura más grande o más pequeña partiendo del centro de homotesia. Para poder realizar en este caso la homotesia de esta figura, en primer lugar vamos a trasladar varias rectas del centro de homotesia hacia cada uno de los vértices. Entonces, comenzamos. Voy a trazar una recta, una línea recta directamente que pase desde el centro de homotesia hasta que cruce sobre el vértice A. Voy a hacer lo mismo del centro de homotesia por el vértice B. Y es muy importante que coloquemos correctamente la regla y realicemos los trazos. Listo. Ahí está otro. Ahora sigue, voy a trazar del centro de homotesia hacia el vértice C. Aquí se encuentra. Bien, hago nuevamente mi trazo y lo traslado. Ahí está. Ahora, desde el centro de homotesia hacia el vértice D, que es el cuarto vértice que tenemos aquí, lo trasladamos. Bien, no hay ningún inconveniente que se crucen de este lado, porque ahorita no vamos a trabajar allá, vamos a trabajar del punto hacia la figura, donde vamos a hacer una homotesia directa de razón 2. Ahora, ya que tenemos estos trazos, vamos a sacar las medidas de cada uno de las distancias del centro de homotesia hacia A, del centro de homotesia hacia B, del centro de homotesia hacia C y del centro de homotesia hacia la letra D, hacia el vértice D. Entonces, comenzamos. Vamos a escribir primero cada uno de los segmentos, en este caso la medición de O hacia A, de O hacia B, de O hacia C y voy a poner por este ladito de O hacia D. Vamos a ver cuánto van a medir cada uno de ellos. Le pongo aquí un igual. Bien. Entonces, importante, al momento de utilizar nuestras reglas, hay que medir bien el primer punto. Coloco el 0 directamente en el centro de homotesia y me dirijo hacia el vértice A. Y puedo observar que la medición que me da aquí del centro de homotesia hacia A es exactamente de 2.2. Entonces, de O a mide 2.2. Y luego mido de O hacia B. Coloco mi regla, el 0 en el centro de homotesia y mido hacia el vértice B y puedo observar que mide 4.598, bien, 4.8. Ahora sigo con el de O hacia C, de O hacia el vértice C y podemos observar, colocamos bien la regla, mide 6.4, 6.3, 6.3, coloco aquí mi medición. Ahora realizo la medición del centro de homotesia hacia el vértice D y la coloco correctamente. Aquí está el 0, exactamente en el vértice, y mido y tengo que mide 3.1, 3.1, 3.1. Ahora, para eso nos van a servir cada una de las rectas que trazamos al principio, para poder colocar nuestra regla y vigilar que efectivamente pase sobre el vértice del centro hacia el vértice. Tomamos la medición y bueno, ya tenemos estas mediciones ahora. Ya tenemos la medida de los segmentos del centro de homotesia a cada vértice. ¿Qué sigue? La siguiente situación es, en base a la razón que nosotros tenemos, que en este caso es de 2, como es una homotesia directa, pues es un 2 positivo. Vamos a multiplicar cada una de estas medidas por la razón que es 2 y vamos a obtener nuevos segmentos y los vamos a nombrar con las mismas letras, pero ahora van a ser primas. Entonces, sería de O hacia A', esa se va a llamar A' igual. O, B' igual. O, C' igual. O, D' igual.
Entonces, realizamos las operaciones que tengamos que plantear aquí. Yo en este caso, pues bueno, para más rápido con la calculadora, yo tengo que 2.2 por 2, entonces 2.2 por 2 me va a dar igual a 4.4. Entonces mi nueva medida aquí va a ser 0.4. Ahora vamos a la siguiente. 4.8 por 2, 4.8 por 2, tengo que es 9.6. Entonces 9.6. El siguiente, 6.3. 6.3 por 2 me da 12.6. 12.6. Voy con O de prima. Sería 3.1. 3.1 por 2 igual a 6.2. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya que tenemos estas mediciones, vamos a localizar nuevos puntos. En este caso, vamos a localizar cada uno de estos puntos, cada una de estas medidas que acabamos de calcular. Entonces, vamos a partir desde el centro de homotesia para realizar las nuevas mediciones y nos vamos a ir con cada vértice. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos midiendo hacia cada vértice. En este caso, quedamos que de O a mide 2.2. Si se fijan, esta medición era esta. Fíjense bien. Me paso por el vértice A. Ahí tengo que mide 2.2. Entonces, vamos a localizar desde el centro de homotesia sobre la recta donde pasa el vértice A. Vamos a medir y poner un punto hasta 4.4. Entonces ubico y aquí tengo 4.4. Aquí sería. Entonces este nuevo punto se va a llamar A'. Lo voy a colocar con color verde. A'. Ahí lo tengo ahora. Bien, ahora vámonos con B. El vértice B debe de medir 9 puntos. B' debe de medir 9.6. Entonces, me voy a colocar nuevamente en mi centro de homotesia desde 0. Me voy a ir hacia la recta donde pasa el vértice B. Y en esa recta voy a localizar a B'. Entonces, coloco bien mi regla correctamente. Se fijan, aquí está la recta. Y voy a buscar donde mide 9.6. Entonces, me ubico, aquí está 9, 9.5, 9.6. Tengo que hasta aquí es 9.6. Marco y ese punto se va a llamar B'. B'. Ahora, vamos a observar que sigue el punto OC'. Si se fijan, vamos a poner nuestra regla desde el centro de homotesia que pase por el vértice C. Aquí lo tenemos. Punto de homotesia, centro de homotesia, perdón. Y aquí está la recta de C. Aquí está C, el vértice C, por ahí va la recta. Entonces voy a buscar donde mide 12.6. Entonces voy. Y yo veo que hasta acá abajo, ahí no se alcanza a ver, voy a subir un poquito la hoja. Ahí está. Hasta aquí abajo mide 12.5 y 12.6. Entonces en 12.6 coloco el punto. Aquí este puntito se va a llamar ahora C'. Coloco C'. Ya que tengo ese punto, me falta el último, que sería localizar a D'. Y D' dice que va a medir 6.2. Entonces me ubico sobre el centro de homotesia y sobre la recta donde pasa el vértice D. Entonces coloco bien mi regla. Aquí está el 0 en el centro de homotesia. Si se fijan, aquí va pasando en la recta de D. Y ahora voy a ubicar donde mide 6.2. Bien, entonces voy a ver aquí donde mide 6.2. Aquí está el número 6 y aquí está 6.1, 6.2 en este punto. Ya que lo tengo localizado, pues bueno, lo colocamos y le vamos a poner por nombre D'. D'. Ahora, ¿qué sigue? Ya que localizamos todos los puntos, únicamente vamos a unir todos los vértices nuevos, todos los vértices que salieron como primos, que son las mediciones de color naranja. Entonces, voy a unir A con B, bueno, A' con B', aquí lo tengo. Observamos A' con B', y por ahí sí están los dos. Ok, uno A' con B', ahí lo tenemos. Ahí me sale un poquito de choco por el plumón. Bien, ahí se alcanza a observar. Y después vamos a unir de B' hacia D, hacia C'. Unimos.
por aquí así, ahí está. Y por último, bueno, aquí es el tercer punto, C' con D', unimos. Y ahora sí, por último, para cerrar esto, unimos D' con A'. Aquí lo tenemos. Y listo. Ahí se está cerrando nuestro trapecio. Podemos observar que el trapecio nuevo es más grande que el original. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque la razón de proporcionalidad que nos está brindando esta transformación es de 2. Si nosotros tomamos la medida de estos dos lados, van a ser proporcionales con una razón de 2. Vamos a checarlo. Tenemos que este segmento AD del trapecio original, fíjense, aquí está el 0 y aquí está el punto D, mide 2.3 aproximadamente 2.4. 2.3. Esto solamente es para comprobar que la razón sí nos está dando. Entonces, si este lado mide 2.3 por 2, lo multiplico, 2.3 por 2, me tendrá que medir 4.6. Este segmento tendrá que medir 4.6. Vamos a checarlo. Verificamos. Coloco en A' y mide 4. Y fracción, aquí está 4.5, 4.6. Hay una pequeña variación, entonces es muy mínima, mide 4.5. Igual acá podría ser menor por mínimas decimales, pero pues bueno, estamos comprobando que estos dos segmentos sí son proporcionales, es decir, la razón 2 en homotesia directa, la figura crece, se hace más grande. Muy bien, ahora vamos a realizar la homotesia en directa con una razón de -2 del mismo trapecio que realizamos en la otra hoja. Si se fijan bien, en la homotesia directa vamos del punto hacia los vértices de la figura original y por eso nos da esta figura más grande porque es razón de 2, pero se proyecta hacia delante de ella. Ahora, en la homotesia en directa pongo la figura más abajo porque en la homotesia en directa vamos a ir de los vértices hacia el centro de homotesia. Es decir, la figura va a salir proyectada hacia acá atrás. Esa es una de las diferencias entre homotesia indirecta y la homotesia directa que tenemos acá. Ahorita lo vamos a observar. Esta es exactamente el mismo que tenemos aquí y está colocado igual el centro de homotesia. Entonces, vamos a checarlo. Como primer punto, bueno, nuestra figura con el nombre de sus vértices respectivamente. Un centro de homotesia y comenzamos con el trazo de rectas. Vamos a trazar varias rectas desde cada uno de los vértices, que pasen sobre el centro de homotesia. Entonces, aquí está el vértice A que va a pasar sobre el punto O. Lo trazo, no importa si lo prolongo de más, no hay problema. Luego sigue el B. Igual ustedes lo pueden hacer con diferentes colores para que se pueda diferenciar. Yo ahorita lo voy a hacer con color verde. Entonces del vértice B que pasa sobre O y trazo la recta, está. Luego la D, vértice D que pasa sobre O. Déjenme trazarlo aquí bien. Que pase sobre O, ahí está. Vértice D, trazo recta que pasa sobre O. Listo. Y por último me falta el vértice C que pasa sobre O. Vientos. Entonces C que pasa sobre O y trazo la recta. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso? Es importante que no se vayan a confundir cuando hagan las mediciones. Vamos a tomar la medida de cada segmento de O hacia B, de O, C. Entonces las voy a colocar, ¿qué les parecen? Aquí en la parte de arriba. OA, OB, OC y OD. Bien, saco las medidas, obtengo esas medidas. Bien, tomo mi regla y mido el primer segmento de O hacia A. Ahí está, más o menos. Vértice OA mide 2.2. Entonces, aquí mide 2.2. Listo. Lo de O hacia B
coloco el 0 en el centro de homotesia y mido el vértice. Ahí está. Hacia B mide 4.9. 4.9. Bien, ahora tomo la medida de O hacia C. Coloco el 0 en el centro de homotesia. Coloco bien la regla. Y ahí así está. Entonces esta mide 6. No me dejo observar aquí. Más o menos 6.12. 6.2. 6.2. Creo que sí, ¿eh? Lo voy a medir al revés para confirmar nada más. Coloco el 0 en el vértice C. Igual podemos hacerlo al revés para confirmar, ¿eh? Ahí está 6.3. Será 6.3 aquí. Entonces borramos y corregimos. Es importante esas variaciones porque por eso nos podrá salir choca la homotesia. Luego vamos de OD. Entonces de O hacia D. Coloco el 0 en O. Y medimos de O a D mide 3.1. Aquí están 3.1. Muy bien, ya que tenemos las mediciones, las longitudes de O hacia cada vértice sigue multiplicar cada una de ellas por la razón, que en este caso es -2. Y con esas operaciones vamos a obtener unos nuevos puntos que nos van a ayudar a construir una figura nueva. Entonces, voy a escribirlas. Esos nuevos puntos los vamos a nombrar con las mismas letras, pero las vamos a poner como primas. Entonces sería O, A', O, B', O, C', O, D'. Igual, 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 igual. Entonces, voy a hacerlo con la calculadora. 2.2, 2.2 por 2 son 4.4 menos 4.4. 4 está. Luego, OB mide 4.9, 4.9 por 2, 9.8 menos 9.8, lo pongo. Luego 6.3, 6.3 por 2, 12.16 menos 12.6, perdón. Y luego 3.1, 3.1 por 2, tengo que es 6.2 menos 6.2. ¿Por qué menos? Porque lo estoy multiplicando por -2, pero aquí no estoy metiendo el -2, es el 2 nada más. Ahora, ¿por qué son negativas? Repito, porque vamos a ir del centro a medir hacia atrás. Si se fijan o recuerdan, en la homotesia directa medíamos del punto hacia los vértices y nos proyectaba la imagen más grande. En este caso, como es negativo, lo negativo nos indica que vamos a ir del punto hacia atrás. Se repele, esa es la inversa. Entonces, comenzamos a realizar nuestros trazos con la regla. Entonces, podemos utilizar una escuadra o una regla larga, no hay problema, una de 30 centímetros. Entonces, vamos a verificar bien cuáles son las rectas de cada uno de los segmentos, perdón, de los vértices. Si se fijan, vamos a comenzar primero con la de OA'. Vamos a ubicar a A' y vamos a ponernos en el centro de homotesia que es O, y a partir de ahí vamos a medir 4.4 del punto hacia allá, pero asegurarnos que vamos sobre la recta que le corresponde a A. Entonces, para asegurarme, primero voy a verificar, identifico cuál es la recta que le corresponde al vértice A. Es esta, esta es la de A. Entonces puse una pequeña marca para diferenciar que es sobre la que voy a trabajar. Entonces, busco 4.4 aquí. Entonces voy a voltear mi regla para poder realizar la medición desde el centro de homotesia. Fíjense bien, coloco mi regla, el 0 en el centro de homotesia y trabajo sobre la recta que pasa por A, y desde aquí voy a marcar donde tenga 4.4. Observamos, aquí está 4, 4.5 aquí, entonces un poquito antes aquí está 4.4. Entonces este se va a llamar, voy a colocar con otro color, este se va a llamar A'. Ahí está, A'. Muy bien.
Ahora voy a localizar el punto B' y este mide 9.8. ¿Cuál es la recta que le corresponde a B'? Bien, la voy a identificar primero y veo que es esta. Esta es la que le corresponde a B'. Bueno, a B. Entonces, ahora sí, voy a buscar 9.8. Entonces coloco mi regla en 0, en centro de homotesia, coloco bien en la recta. Ya se movió un poquito, ahí está. Hay que tener mucha precisión para que no nos salga movido esto. Bien, ahí está. Y busco donde es 9.8. Busco, veo que aquí está 9, 9.5, 9.8 por aquí, así más o menos. Aquí así está, 9.8. Este se va a llamar B'. Ahí está. Ahora vamos a buscar a C'. Mide 12.6. Ubico la recta que le corresponde a C, que en este caso es esta, vean. Va disparada hacia arriba, es esta. Entonces coloco mi regla en 0 y en el centro de homotesia la acomodo en la recta que le corresponde a C. Ahí así, hay merengues. ¿Se fijan? El 0 está exactamente en el centro de homotesia y desde aquí mido 12.6. Entonces, mido 12.5, 12.6. Hasta acá está 12.6. Listo, ya puse el punto aquí. Lo nombro C'. Este se va a llamar C'. Ahora, ya que ya tengo el punto de A, el punto de, bueno, de A', de B' y de C', me falta el último que es de D' y mide 6.2. Entonces, localizo la recta de D, que es esta que va por aquí así, y mido desde el centro de homotesia. Aquí está. Acomodo bien mi regla, centro de homotesia, ahí está. Y desde el centro de homotesia hacia acá arriba voy a medir 6.2. Busco el 6 y observamos que 6.2 está por aquí así. Ahí está, merengues. 6.2. Y este se llama D'. Listo. Ya localicé todos mis puntos. Una vez que hemos localizado todos los puntos nuevos, que son estos de este lado, ¿qué sigue? Pues únicamente unimos todos nuestros nuevos vértices. Uno A con B', en este caso aquí así. Déjenlo ubico bien. Ahí está. A' con B'. ¿Se alcanza a ver? No, no se ve muy bien. Déjenme lo marco con otro color. Yo creo que va a ser con este. Déjenme ver. Bueno, pues con el mismo moradito. Entonces localizo A' con B'. Ubiquen bien la regla. Ahí está. Lo trazamos. Ahí está. Y luego B' con C'. Ponemos bien nuestra regla, que quede derechito. Aquí así, ahí está. Después C' con D'. Voy a mover un poco esto. Ahí está. Ahí está. Y por último, para cerrar, D' con A'. Y vamos por aquí así. Listo. Bien, ¿qué es lo que acabó de ocurrir? Si podemos observar, tenemos el trapecio original y tenemos la transformación que pasó con la figura. Pues bueno, este trapecio se hizo más grande porque tiene una razón de 2, de menos 2. Y por lo mismo de que es menos 2, el trapecio sufre una transformación, sufre una rotación de 180 grados. Si se fijan, aquí podemos observar que este vértice es el que corresponde con este vértice. Es decir, el ángulo que tiene aquí es correspondiente o igual que este ángulo. Ahora, si nos vamos con C, el ángulo que está en C va a ser exactamente igual con el que está en C'. Es lo mismo.
Otra observación que podemos tener en este ejercicio es que los lados homólogos van a ser correspondientes, es decir, si yo trazo una recta en este lado, vamos a poder observar que A' con D' es homóloga con AD, que es esta. Y se dice que si son homólogos, son paralelas también. Entonces, quiere decir que este trapecio es semejante a este trapecio, no importa que haya quedado de cabeza. Queda de cabeza porque hablamos de una homotesia negativa, una razón negativa, una homotesia indirecta, por eso da ese giro. Ahora, vamos a observar una cosa. ¿Qué diferencia hay entre la homotesia indirecta y la homotesia directa? Vuelvo a reafirmar. La diferencia que existe es que en la homotesia directa vamos del punto hacia la figura y la figura sale proyectada. Ya sea si la razón es muy grande, va a salir proyectada como en esta. Y si la razón es más pequeña, pues bueno, va a salir por aquí hacia el medio. Y en la homotesia indirecta, ¿qué ocurre? Pasa totalmente lo contrario. Vamos del punto hacia el otro lado, porque la razón es negativa. Entonces, indirecta del punto hacia el contrario de la figura original. Homotesia directa del punto hacia la figura original. Si se fijan, en ambos ejercicios tenemos el mismo trapecio exactamente. Es este. Este trapecio es el mismo que este. El centro de homotesia está en el mismo lugar. La diferencia es que en la directa vamos del punto hacia la figura, hacia esta. Y en la indirecta vamos de la figura hacia el punto y la figura da un giro de 180 grados. Si yo volteo este, van a ver que la transformación es exactamente igual. ¿Sí? Ahí así. Este es el de la indirecta, este es el de la directa. De hecho, sus dimensiones son iguales, porque acá en la directa la razón fue de 2. Y acá, aunque es indirecta, sus dimensiones son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, con esto tenemos los dos tipos de homotesia, tanto la directa como la indirecta. Espero que esa explicación quede un poco más clara y por favor les pido que cuando realicen las mediciones háganlo precisamente, con precisión, para que no exista ningún margen de error. ¿De acuerdo? Entonces es importante realizarlo. Nos vemos, hasta luego, que estén muy bien.